lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras la multitud se agolpaba en las calles polvorientas de Jericó, Zaqueo, un hombre de poca estatura pero de gran ambición, se encontraba en el centro de un dilema. La fama de Jesús había llegado a sus oídos, pero su corazón había sido endurecido por años de avaricia y engaño. Los ojos de Zaqueo, acostumbrados a observar el mundo a través de la lente de la codicia, contemplaban la escena con una mezcla de curiosidad y desesperación. ¿Podría ese hombre cambiar mi vida?, se preguntaba, sintiendo un vacío dentro de sí que ninguna riqueza podía llenar. Sin embargo, su corta estatura le impedía ver a Jesús en medio de la multitud. Como un hombre decidido, Zaqueo corrió adelante y, encontrando un sicómoro, subió con rapidez a sus ramas. Desde esa altura, podía observar el paso de la multitud y, con ello, su única esperanza, ver al Nazareno. En ese instante, Jesús se acercó al árbol, como si hubiese estado buscando a Zaqueo entre la muchedumbre. Zaqueo, pronunció su nombre con una voz que resonó como un eco de amor y gracia. Desciende. Hoy es necesario que me quede en tu casa. El corazón de Zaqueo se detuvo por un momento. El Hijo de Dios lo había llamado por su nombre, desafiando su vida llena de errores y restaurando su dignidad. Con un salto, descendió de su escondite, asombrado y con un gozo que le iluminaba el rostro. Aquellas palabras, dichas con un tono de autoridad y compasión, abrieron las puertas a la transformación. Mientras caminaban juntos, los murmullos de la multitud comenzaron a crecer. ¿Cómo puede este hombre ir a la casa de un pecador?, cuestionaban, planteando la condena que siempre había acompañado a Zaqueo. Pero el publicano, ante la incredulidad de todos, sintió que la mirada del maestro no solo miraba sus acciones, sino también su corazón, mostrándole la posibilidad de una nueva vida. Al llegar a su hogar, Zaqueo se dejó caer ante Jesús, su corazón palpitante reflejando su remordimiento. Señor, afirmó con convicción, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Con estas palabras, la transformación del corazón de Zaqueo se hizo evidente. Él había abrazado la salvación, rompiendo las cadenas de su antigua vida de pecado. Entonces, Jesús, mirando alrededor con amor y autoridad, exclamó, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, pues él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». El aplauso de la multitud se apagó en el silencio reverente que siguió a sus declaraciones. Zaqueo se había convertido no solo en un hombre cambiado, sino también en un testimonio viviente del alcance de la gracia divina. En ese instante, él comprendió que su vida ya no era solo suya, sino un instrumento del propósito divino. Mientras los rostros se entrelazaban en asombro e incredulidad, un nuevo cernido de expectativa se extendió en el aire. Detrás de la transformación de Zaqueo, había un plan aún más profundo que resonaba en el cielo. Pero lo que muchos aún no sabían sobre el plan de Dios, susurró el viento, es que el verdadero cambio en la vida de su pueblo estaba apenas comenzando. Mientras la tarde se desvanecía en el horizonte, el eco de las palabras de Jesús seguía resonando en la casa de Zaqueo. La alegría del publicano palpitaba en cada rincón, y la luz del nuevo amanecer empezaba a deslumbrar su corazón. Aquella bienaventuranza no solo transformó su vida, sino que comenzó a atraer a otros que, al mirar sus ojos iluminados, deseaban experimentar lo que él había conocido. Afuera, la multitud que antes se había burlado y susurrado ahora estaba llena de murmullos intrigados. Se preguntaban cómo era posible que un hombre tan despreciado pudiera recibir tal honradez y gracia. En ese rincón de Jericó, olas de curiosidad se extendían como un suave río, llevando consigo la historia de Zaqueo, pero también la promesa de Jesús, quien había mostrado que aún los perdidos podrían encontrar un hogar. De repente, entre la multitud, surgió un fariseo, con su rostro rígido y su toga impoluta. Este hombre, conocido por su rigor religioso, se acercó a un grupo de curiosos con un rostro de indignación. ¿Acaso no sabemos que el maestro se contamina al entrar a la casa de un pecador?, declaró, con voz resonante. Sus palabras fueron como clavos que golpean madera, despiertan indignación en algunos y forjan convicción en otros, pero Zaqueo, sintiendo un primer destello de la fe recién encendida dentro de sí, se levantó. Su voz, normalmente temerosa, ahora se alzó con confianza. No solo he cambiado yo, sino que mi casa, en esta hora, está en renovación.
un hombre solo puede hallar salvación en Cristo. Aquella afirmación, impregnada de audacia, hizo que los murmullos fueran más intensos. Al escuchar la verdad en tales palabras, algunos de la multitud comenzaron a murmurar entre sí, a compararlo con los profetas de antaño que luchaban contra la injusticia. Otros, en cambio, miraban esas transformaciones y sentían la sombra de la duda. Sin embargo, en medio de esa tensión, Jesús, que había estado en silencio, alzó la vista y vio en Zaqueo una fe que desafiaba los prejuicios. Hoy tú has mostrado más que promesas vacías, dijo Jesús con amor y autoridad. Estás reconstruyendo lo que ha sido derrumbado. Los que se sientan perdidos y despreciados, encontrarán refugio en ti, como tú lo has encontrado en mí. Su voz llenó el aire como un canto en medio de un desierto, un anuncio de esperanza para todos los que se sentían desterrados. El fariseo, incapaz de aceptar esa verdad, frunció el ceño. ¿Qué, pues, es esta doctrina que asocia la pureza con la mancha? ¿Es la ley de Moisés insuficiente? Jesús, viendo la inquietud en su espíritu, respondió con firmeza, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Estas palabras conllevaban el peso de un misterio eterno, envolviendo a todos en la búsqueda de respuestas dentro del plan divino. En ese instante revelador, una inquietud prevalecía en los corazones de quienes escuchaban. Era un eco del mismo cielo que clamaba por la redención de lo perdido. Las corrientes del propósito de Dios comenzaban a avanzar y la sombra de la ley se desvanecía ante la luz de la gracia revelada, mientras el viento soplaba suavemente, llevando con él las palabras ministradas por el Hijo de Dios. Una sensación de anticipación comenzaba a brotar en el aire. Lo que muchos no comprendían era que la obra comenzada en el corazón de Zaqueo era solo el preámbulo de algo mucho más grandioso, la llegada del nuevo pacto, donde la salvación fluía como un río inagotable. Y mientras se celebra en Jericó, hay quienes en la oscuridad claman en silencio, ellos también serán parte de este asombroso plan. Se escuchó una voz suave entre la multitud, revelando que el propósito de Dios se extendería más allá de cada hombre, mujer y niño que había perdido la esperanza. La promesa de un nuevo comienzo resplandecía en el horizonte, dejando a la audiencia atenta, deseosa de descubrir el desenlace de lo que el cielo tenía preparado. A medida que la noche se aposentaba sobre Jericó, los murmullos se transformaron en un susurro colectivo. La gente, fascinada y confundida, observaba a Zaqueo, quien se encontraba ahora con el rostro en alto, iluminado por la gracia que había encontrado en Jesús. Los corazones de muchos se debatían entre la fe y la incredulidad, como si la brisa nocturna llevase consigo las preguntas no resueltas. La casa del publicano había sido escenario de un banquete espiritual, donde el Hijo del Hombre había compartido palabras que sacudían los cimientos mismos de la tradición religiosa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, había proclamado Jesús, y con cada palabra, el peso del cielo parecía descender sobre ellos, trayendo consigo una revelación que los llenó de asombro. Sin embargo, el fariseo, cada vez más agitado, se retiró entre la multitud, como un rayo oscuro en aquel cielo iluminado. Su mente fervía con la indignación que se había gestado ante el acto de gracia del Maestro, y sus pasos lo guiaron hasta una sinagoga cercana. Allí, con fervor en su voz, comenzó a pronunciar condenas sobre la nueva enseñanza que desafiaba lo establecido. Los hombres como Zaqueo no merecen tal compasión, decía mientras se mantenía firme en la ley. Al mismo tiempo, Zaqueo, ahora lleno de una alegría que no conocía límites, reunió a su familia y a los amigos que pronto habían llegado, todos dispuestos a escuchar su historia transformadora. No fui digno, pero el Maestro me vio, decía mientras las lágrimas de gratitud recorrían su rostro. Él ha venido a sanar lo quebrantado y a buscar lo perdido. La sala cobraba vida, el aire se cargaba de una atmósfera de libertad. El encuentro en la casa de Zaqueo sirvió como un catalizador. Algunos hombres entre la multitud, quienes también habían recaído en la desesperación y la vergüenza de sus propios pecados, comenzaron a abrir sus corazones. Huellas de fe emergieron cuando recordaron los relatos de antiguas promesas. Si la gracia puede alcanzar a Zaqueo, tal vez también hay esperanza para mí, murmuraban entre sí, como si por fin captaran la esencia de la misión que Jesús les había traído. Sin embargo, mientras la multitud se regocijaba, el aire se volvió tenso. Un grupo de sacerdotes y ancianos, que habían estado observando desde la distancia, se acercó con gran pesadez.
Hombres de autoridad, enfundados en sus vestiduras ceremoniales, portaban las tradiciones que desafiaban a la luz de la verdad. ¿No estás promoviendo un camino que deshonra la ley? Cuestionó uno de ellos con una voz temblorosa, pero firme, apuntando a la experiencia de Zaqueo como un pecado irreparable. Con voz serena, Jesús se volvió hacia ellos. Toda la ley y los profetas son cumplidos en el amor, respondió. No es el sano quien necesita médico, sino el enfermo. Mateo 9:12. Sus palabras resonaron en lo profundo de los corazones de todos, incluso en los del grupo de los más cercanos. A medida que la conversación avanzaba, una calma sobrecogedora llenó la atmósfera, como un momento suspendido en el tiempo. Zaqueo, con profunda convicción, se levantó una vez más para compartir su historia de restitución y redención. Hoy, si he ofendido a alguien, devolveré el cuádruple, proclamó, revelando así un corazón dispuesto a cambiar. Cada palabra era un eco del pacto que Dios había hecho con su pueblo, un reflejo de la promesa de restauración. Las miradas se intensificaron, y por un segundo, el cielo pareció silenciarse mientras el fariseo, ahora con el rostro enrojecido de indignación y desconsuelo, observaba cómo la esperanza se desplegaba ante él. Pero lo que muchos no sabían era que Zaqueo era solo un ladrillo que comenzaba a encajar en un edificio mucho más grandioso. Hoy, en este lugar, se te está revelando un misterio, murmuró una voz familiar entre la multitud, no tan lejos de ellos. Era una voz que resonaba con la autoridad de la revelación divina, dejando al mundo expectante ante el plan soberano de Dios. El futuro, brumoso y glorioso, comenzaba a abrirse ante ellos, señalando que un tiempo de cosecha estaba cerca, y que lo que había comenzado en Zaqueo era solo el comienzo de un gran despertar. La escena vibraba, como si cada corazón sentía la inminente llegada de nuevos tiempos. La promesa de un nuevo pacto se expandía, colmando de expectativa los corazones y llevando consigo la esperanza de un mundo en cambio. Mientras la noche se afianzaba sobre Jericó, la atmósfera estaba saturada de un asombro reverente. Los ecos de las palabras de Jesús resonaban en las mentes de los presentes, las promesas de redención y restauración desenfrenando un nuevo despertar en el corazón de la multitud. Zaqueo, el publicano arrepentido, se encontraba aún bajo el influjo de la transformación que había experimentado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, no solo era una declaración, sino que se convertía en un manantial de esperanza. Sin embargo, a medida que la noche se adentraba más en su oscuridad, los murmullos de descontento empezaron a deslizarse entre las sombras, quienes se aferraban a la rigidez de la ley. Los ancianos de la sinagoga, con los rostros endurecidos por el desprecio, intercambiaban miradas de desdén. ¿Acaso no ves?, decía uno de ellos en voz baja. La multitud se deja llevar por la emoción, dejando de lado la ley que Dios nos ha otorgado. Otro, de cabello canoso y barba larga, asentía, enfundado en su túnica, esto solo atraerá más pecadores a nuestra ciudad. La indignación se extendía como un fuego entre ellos, mientras sus corazones se aferraban a la tradición como estampillas, imperturbables ante el manantial de misericordia que se desbordaba en medio de ellos. Contrastando con la opresión de los fariseos, Zaqueo, ahora un hombre renovado, tomó aire profundo y, ante su familia y amigos, comenzó a testificar de la grandeza del Maestro que había entrado en su vida. Hombres y mujeres, mirad cómo un simple individuo ha probado su amor. No solo me ha visto, sino que ha llevado mi carga, exclamó mientras señalaba al cielo. Las palabras brotaban de su corazón como un torrente de luz, y las murallas de incertidumbre empezaron a desvanecerse. Él lleva al pecador a la salvación, yo soy un testimonio de ello, concluyó, mientras algunos en la multitud aplaudían en respuesta emocionada y otros murmuraban entre sí, reacios a aceptar lo que sus ojos veían. Entre el tumulto, la voz divina resonó nuevamente. En verdad os digo, pronunció Jesús, su mirada cruzada con los fariseos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas 5:32. Las palabras de un nuevo pacto urgían a aquellos que tenían oídos para escuchar y corazones dispuestos a ceder ante la verdad del reino. Mientras la celebración se intensificaba, un silencio tenso prevaleció, cuando un joven de la multitud, poseído por la curiosidad y la fe, se aventuró a acercarse al maestro. Rabí, ¿vienen tiempos en los que la gracia será suficiente para todos y la ley quedará en segundo plano? Su pregunta flotó como un eco en el aire.
Antes que Jesús pudiera responder, un mensajero llegó corriendo desde la sinagoga. El sumo sacerdote ha convocado una reunión de emergencia. Se dice que este movimiento se volverá peligroso para todos. Los corazones comenzaron a palpitar con aprensión, y los rostros se tornaron pálidos, conscientes de que la oposición se estaba alineando. Mas no temáis, respondió Jesús con serenidad, lo que se plantea en la tierra, se resolverá en los cielos. Por delante de vosotros hay una cosecha pronta que espera ser sembrada, Mateo 9:37. Las palabras caían como maná sobre las almas necesitadas, mientras la multitud comenzaba a sentir el palpitar de una verdad más profunda. En ese momento, Zaqueo sintió una chispa divina encenderse en su interior. El tiempo de mi milagro es ahora, pensó. Pero, ¿sería un milagro solo para él, o había algo mucho más grande que se alineaba en el horizonte? El aire estaba cargado de expectación, y fuerzas invisibles parecían moverse entre la gente. La sensación de un propósito mayor estaba encarnada en los corazones de aquellos que finalmente estaban listos para creer. Mientras la noche se acercaba al final, un nuevo gancho de esperanza emergía. Las sombras que han prevalecido sobre vosotros pronto se verán enfrentadas a la luz de la verdad, pues en todos vosotros se revelará el reino de los cielos. Con esta proclamación, un murmuro de fe resonó en la multitud, dejando claro que el misterio del plan soberano de Dios se estaba desplegando, y la historia apenas comenzaba a escribirse. Mientras la noche continuaba su marcha silenciosa sobre Jericó, las estrellas titilaban como testigos mudos de lo que estaba aconteciendo. La tensión entre la multitud ferviente y los ancianos de la sinagoga había alcanzado un punto crítico. Aquellos que se dejaban llevar por el toque sobrenatural de Jesús sentían en su interior un fuego que provocaba un arrebato de fe incontrolable, mientras que los líderes religiosos se congratulaban en su rigidez, temerosos del poder transformador que el Maestro había iniciado. Los murmullos de la multitud se mezclaban con la brisa nocturna, llevando consigo las palabras de Zaqueo. La avaricia ha sido arrancada de mí, proclamó, su voz resonando en el aire. Todo lo que poseo, lo doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruplo. La declaración resonó con fuerza, como un eco de la justicia divina. En ese instante, Jesús dirigió su mirada a Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, volvió a repetir, y la multitud sintió el peso de esa afirmación. Pero entre la alegría colectiva, una sombra de inquietud se cernía. Los fariseos, incapaces de permanecer en silencio, comenzaron a murmurar, sus voces afiladas como dagas. ¿Cómo puede este hombre asociarse con los pecadores y comulgar con ellos? Se preguntaban, tratando de desacreditar el nuevo movimiento que parecía desafiar la ley que tanto veneraban. Zaqueo, con la luz de la verdad brillante en sus ojos, se acercó a Jesús una vez más. Rabí, dime en qué encaminarnos. ¿Este mundo está sediento de esperanza? ¿Nos llevarás a un nuevo camino? Sus palabras no eran solo una búsqueda personal, sino un anhelo por la transformación de su comunidad, un deseo ferviente de que otros también probaran el amor redentor que él había experimentado. Jesús, con su mirada profunda y comprensiva, les dijo, nadie puede poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Mateo 9:16. Las palabras del Maestro fueron como el trueno en la noche, retumbaban y desafiaban la percepción de la ley tal como la conocían. Un profundo silencio se apoderó del lugar, y de entre las sombras, un anciano se atrevió a elevar su voz. ¿Es este el tiempo en que la ley será despojada de su autoridad? ¿Acaso viene un nuevo orden donde los justos serán disueltos en el clamor de los pecadores? La pregunta, cargada de temor y duda, resonó como un gong en el corazón de la multitud, pero Jesús, con su calma divina, contestó, la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Entre las palabras de advertencia y esperanza, el aire se tornó eléctrico, como si el mismo cielo estuviera al borde de estallar en gloria. Zaqueo sentía que el viaje apenas empezaba. Tenía la certeza de que aquellos que habían sido tocados esa noche recibirían un llamado divino aún mayor. La multitud miraba a Jesús, sintiendo que su promesa de salvación no era un mero deseo, sino un camino tangible que ellos debían andar. Mientras tanto, desde el horizonte comenzó a levantarse un nuevo viento, traído por una caravana que se aproximaba.
Con pasos firmes y resueltos, los mensajeros del Sanedrín llegaron en busca de Jesús. «Detén esto. Es un movimiento peligroso», gritaron mientras se acercaban a la reunión, alertando a los que estaban allí reunidos. La atmósfera se tornó aún más densa. Un nuevo dilema se aproximaba: ¿qué haría Jesús frente a esta creciente oposición? La historia se expandía, y entre el murmullo y las miradas expectantes, una chispa de incertidumbre se encendía en los corazones. «Este es solo el principio», murmuró Zaqueo mientras su mirada se afianzaba en Jesús. «Dios tiene un plan que no hemos comenzado ni a comprender del todo». Con un destello de fe, recordó las antiguas promesas y profecías que hablaban de un Mesías que vendría a salvar y a redimir, y así, entre los ecos de la noche, un nuevo gancho de revelación emergía en el aire. Se aproxima una verdad que cambiará la historia para siempre. El amor de Dios, desbordante y libre, se manifestará aún de formas que no habéis contemplado. La multitud vibraba ante la inminente revelación del plan soberano de Dios, dejando entrever la culminación de lo que estaba por venir. Las sombras de la noche aún cubrían a Jericó, pero ya se vislumbraba la luz de un nuevo amanecer. El murmullo de la multitud se intensificó cuando los mensajeros del Sanedrín se acercaron, sus rostros graves y sus ropas de luto espiritual marcaban el peso de su misión. Se detuvieron ante Jesús, cuya mirada resplandecía con la luz del cielo, y el instante se hizo eterno, como si la misma creación esperara la respuesta divina. «¿Por qué te rodeas de pecadores?», vociferó uno de los fariseos, la indignación fluyendo como un río desbordado. «¿Acaso no sabes que la ley es nuestro bastión, nuestro escudo contra la continua transgresión?». La voz del líder religioso retumbaba como un eco de siglos de tradición, incapaz de ver más allá de su propia creación. Jesús, con una serena autoridad, les respondió: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5, 31-32. Sus palabras eran como bálsamo para los afligidos y como acero caliente para los que sentían el hielo de la ley. La multitud, dividida entre el asombro y la resistencia, escuchaba cada palabra como si llevaran dentro un peso eterno. Entre la muchedumbre, Zaqueo palpitaba con un fervor inigualable. Sentía en su interior que ese momento era crucial, no solo para él, sino para todos los que habían sido arrastrados por la corriente de la vida. El maestro de Galilea estaba en el centro, como un faro de esperanza en medio de la tempestad, y Zaqueo comprendió que la transformación ya había comenzado en su corazón. Repentinamente, alzando su voz por encima de la multitud, Zaqueo clamó: «Rabí, si tú ves en mí a un pecador, ¿qué hay de los demás que buscan redención y perdón?». Sus palabras reverberaron en el aire, y el silencio que siguió fue pesado como plomo, todos aguardando la respuesta del Hijo del Hombre. «En verdad os digo, hoy han sido revelados en esta casa los propósitos de Dios», dijo Jesús, su mirada concentrada intensamente en Zaqueo. «No has conocido un amor como el que ofrezco. Ahora, aquellos que han perdido su camino deben saber que la salvación está muy cerca. Lo que te ha definido hasta ahora no será tu carga, sino el testimonio de que el amor de Dios puede redimir, volver a iniciar». El corazón de Zaqueo estalló en alabanzas. Cuánto anhelaba compartir esa verdad. A su alrededor, algunos fariseos se miraban con desdén, mientras otros comenzaron a resolver el dilema en sus corazones. El rechazo, o la aceptación del mensaje, se volvía cada vez más apremiante. ¿Quiénes son los que pueden condenar?, intervino una mujer del pueblo, su voz tierna pero firme. Si el aplauso del cielo se ha posado sobre Zaqueo, ¿quiénes son ellos para seguir apedreando lo que ha sido restaurado? La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y el espíritu que se respiraba era uno de esperanza, de cambio que podría resonar más allá de ese mismo instante. Entonces Jesús, alzando su mano para llamar a todos a la calma, exclamó: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Sus ojos ardían como llamas de amor y verdad, y en ese momento, la promesa de un nuevo pacto brillaba en el horizonte. El eco de las antiguas profecías comenzó a resonar más fuerte en el corazón de Zaqueo. La voz del profeta Isaías parecía vibrar en el aire: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Isaías 61:1. Era un recordatorio de que su vida nunca sería la misma,
pero en medio de esa revelación gloriosa, una sombra oscura se cernía sobre el futuro. Los fariseos, heridos en su orgullo, conspiraban en sus corazones. La resistencia del sistema religioso estaba despertando, y Zaqueo sintió que el viaje hacia la verdadera redención estaba apenas comenzando. Se acerca un dilema mayor, pensó Zaqueo, su mirada fija en Jesús. Sabía que habría más que enfrentar, pero tenía una certeza abrumadora: el plan soberano de Dios se desbordaba hacia un nuevo amanecer, uno que pronto revelaría lo insospechado. Mientras el murmullo de la multitud continuaba, una nueva visión emergía en el corazón del pueblo. Lo que está por venir cambiará nuestra historia para siempre, el amor de Dios va más allá de nuestras esperanzas y luchas. Las sombras del antiguo orden se estaban disipando, y el nuevo amanecer se preparaba para surgir. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos, mientras la multitud se mantenía en un estado de expectativa tensa. Los murmullos susurrantes, cargados de incredulidad y curiosidad, se entrelazaban en un torbellino de emociones. El corazón de Zaqueo latía con fuerza, sintiendo el eco de las palabras de Jesús resonar aún en su ser. Era un momento de transformación, un instante que definiría su vida. ¿Qué dirá el Maestro ahora?, pensó Zaqueo, sintiendo el peso de todos los ojos fijos en él. Aquellos que antes lo despreciaban como un pecador, ahora lo contemplaban con asombro. Jesús, con firmeza, había desdibujado las líneas entre el juicio y la gracia, revelando la espantosa belleza del amor divino. ¿Acaso el Creador de todo no ve más allá de nuestras imperfecciones?, reflexionó la mujer que había intervenido. Ella miró a oscuras figuras del Sanedrín, sintiendo la tensión acumulada en el aire como electricidad. La verdad de sus corazones desbordaba una incómoda inquietud. Zaqueo podía oír los susurros de sus pensamientos, la indignación y la defensa de la ley, o la paz que el perdón podría traer. De repente, Jesús volvió su mirada hacia la multitud y con voz potente y clara exclamó: ¿Qué hombre de vosotros, que tenga 100 ovejas y pierda una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta hallarla? Lucas 15:4. Implícito en sus palabras estaba un mensaje de redención, de búsqueda infalible por el perdido. La multitud se ahogaba en la realización de que Zaqueo no era un caso sin esperanza, él era el motivo de la misión divina. Los corazones de los presentes se estrujaron. Muchos comenzaron a comprender el vasto amor de Dios que abarcaba incluso a los mayores pecadores. Sin embargo, entre los fariseos, un fuego de furia ardía. Se miraban unos a otros, sus bocas fruncidas en signos de desacuerdo y rabia. Una voz rompió el silencio de nuevo, esta vez un fariseo de nombre Gamaliel, erguido con una dignidad que contradicción su corazón. ¿Es esto un llamado a trastocar la ley que hemos venerado?, clamó. Si permitimos esto, ¿dónde quedará el orden que Dios nos ha dado? Ante la creciente confrontación, Jesús mantuvo su calma. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Mateo 5:17, respondió. Sus palabras, con un tono sereno, penetraron el espíritu de los que estaban dispuestos a escuchar. Más allá de la observancia de la ley estaba el amor que la sustentaba, más allá del juicio, la compasión que trascendía. Zaqueo, sintiendo que sus manos temblaban, se atrevió a dar un paso al frente. Rabí, dijo, su voz temblando pero firme, si tú has venido a buscar lo perdido, entonces mi vida es tuya. A medida que hablaba, sus palabras brotaban de un deseo ferviente de comenzar de nuevo. Todo lo que he ganado, lo doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, lo devolveré cuádruple. Lucas 19:8. Era un pacto de transformación, un grito de redención. La multitud quedó en un asombro reverente. Cambio y sacrificio resonaban en el aire. La sombra de la desaprobación de los fariseos creció más oscura, aterrorizada por el poder del testimonio que se desplegaba. Entonces, Jesús sonrió a Zaqueo, un destello de aprobación brillando en sus ojos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9, declaró. Porque también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Mientras Zaqueo absorbía esas palabras, el murmullo se desvaneció. Una nueva tensión se sentía. No solo era un día de salvación para el recaudador de impuestos. Era un día de revelación para todos.
un reto de fe para aquellos que se aferraban a sus propias tradiciones condenatorias. La revelación divina estaba desplegándose ante ellos, y las oscuras intenciones de los líderes religiosos no podían detenerlo. Las puertas del cielo parecían abrirse, y una nueva era estaba a punto de comenzar. Podría ser que la oposición no hiciera más que encender un fuego aún mayor de fe en el pueblo. Las voces del pasado luchaban por prevalecer, pero el futuro del amor y la gracia estaba tomando forma, pero al otro lado de la multitud, los líderes religiosos comenzaban a tramar su respuesta. El desafío ha sido lanzado, pensaron. Y mientras una sombra creciente se erguía, la pregunta resonaba, ¿sería este el momento donde la luz triunfará sobre la oscuridad? Mientras tanto, el corazón de Zaqueo latía con una mezcla de temor y esperanza. Algo grande se acercaba, una revelación que cambiaría no solo su vida, sino el destino de un pueblo que andaba en tinieblas. La historia de la redención estaba a punto de desplegarse más allá de lo que todos podían imaginar. Los ecos de la declaración de Jesús reverberaron en el ambiente, transformando la atmósfera de tensión en contemplación. Un murmullo de incredulidad corría entre los presentes. Algunos se preguntaban si realmente era posible que un hombre como Zaqueo pudiera haber encontrado gracia, otros, sin embargo, sentían que el aire que los rodeaba estaba impregnado de una nueva esperanza. Mientras Zaqueo palpitaba con la emoción de su nuevo compromiso, se dio cuenta de que sus manos estaban sudorosas, su corazón lleno de un peso que no había sentido antes. Los rostros de aquellos que lo habían mirado con desprecio ahora se encontraban cambiando, algunos pasaban de la indignación a la compasión. La luz del sol poniente iluminaba sus rostros, revelando las luchas internas que llevaban dentro, pero no todos los corazones estaban compartiendo su transformación. Entre la multitud, los fariseos continuaban organizando su resistencia. Este hombre es un peligro, susurraban. Si le permitimos ganar adeptos, ¿qué pasará con nuestra influencia sobre el pueblo? Pensamientos de rabia y desdén chisporroteaban en sus corazones. De pronto, uno de los más jóvenes, llamado Eleazar, se acercó a Gamaliel con intenciones urgentes. Rabí, dijo, su enseñanza desafía nuestra autoridad. ¿No hay manera de acallarlo antes de que radique en el pueblo más sedición? Gamaliel, siempre sabio pero angustiado, le interrumpió, espera. Si este proyecto es de los hombres, como otros antes, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podrás detenerlo y serás hallado luchando contra el mismo Dios. Hechos 5, 38-39. Su voz, profunda y resonante, llevó a un silencio reverente, como si la multitud sintiera el peso de sus palabras. Mientras tanto, Zaqueo estaba inmóvil, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de iniciar. Y si eso no es suficiente, pensó, ansioso por la mirada de desaprobación de sus vecinos. Sin embargo, la voz de Jesús resonaba en su corazón, hoy ha venido la salvación a esta casa. La verdad de ese anuncio empezaba a arraigar, y una llama de determinación crecía dentro de él. Es un nuevo amanecer, musitó, con la certeza emergente de que su vida ya no sería la misma. Sabía que su pasado podía ser una pesada carga, pero ahora llevaba la esperanza de un futuro iluminado por la gracia. Sin embargo, la reacción del Sanedrín no se haría esperar. La conspiración por silenciar la voz del amor y la misericordia apenas comenzaba a tomar forma. En el rincón más alejado del grupo, un hombre de rostro adusto y vestiduras oscuras observaba. Su nombre era Caifás, el sumo sacerdote que había visto con recelo el crecimiento de este nuevo movimiento. He de actuar. Este Jesús debe ser eliminado, murmuraba para sí mismo, consciente de que había lejos más en juego que la salvación de Zaqueo. Si éste se establece, perderemos nuestra posición y el control que hemos mantenido. La noche se acercaba en la ciudad, y las antorchas comenzaron a encenderse, creando sombras alargadas que danzaban sobre el suelo. El pueblo, en su mayoría ya entrelazado con la esperanza y la posibilidad de un nuevo destino, ignoraba aún la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, en el corazón de Zaqueo, una paz lo envolvía, se había convertido en un instrumento del amor divino. Pero, en los pasillos oscuros de la sinagoga, el plan soberano de Dios comenzaba a hilvanarse con hilos de conflicto. Es así como el Hijo del Hombre será glorificado, pensaba Jesús en su espíritu, al acercarse aún más a la cruz, recordando que su camino estaba escrito desde el principio.
La salvación que él ofrecía era solo el inicio de una batalla inmensa, una confrontación que iría más allá de la vida de un solo hombre. La historia de Zaqueo apenas comenzaba, la voz de Dios sonaba fuerte en los cielos, mientras un eco de redención retumbaba en la tierra. ¿Sería esta la hora de la revelación final, donde el amor superaría la ley y la esperanza triunfaría sobre el odio? Las letras de sus promesas se estaban escribiendo en el corazón de Zaqueo. Pero el desenlace aún esperaba al final del camino. El plan soberano de Dios, una vez más, se manifestaría en formas que el pueblo jamás podría imaginar. Esa noche, mientras el ocaso llenaba el cielo de tonos dorados y púrpuras, los días oscuros de incertidumbre y recelo comenzaban a desvanecerse. La casa de Zaqueo se iluminaba no solo con la luz de las antorchas, sino con el brillo de la esperanza recién descubierta. El publicano, antes despreciado y solo, ahora era el centro del amor de Jesús, un faro que atraía a los perdidos hacia un verse nuevo. En su hogar, Zaqueo se dirigió a sus amigos y familiares, su voz resonando con alegría. Hermanos, estoy aquí para decirles que nada de lo que hemos hecho hasta ahora define nuestro futuro. La gracia ha tocado mi vida. El Maestro ha venido a mí. Proclamó, y su corazón rebosante de gratitud dio paso a una celebración que desterraba antiguas sombras de vergüenza. Mientras Zaqueo hablaba, los corazones de los presentes comenzaron a abrirse. Muchos de ellos eran también hombres y mujeres marcados por sus propias luchas, esperanzas y pecados. La historia de Zaqueo resonaba en sus almas, despertando anhelos de cambio, de un propósito mayor. Si este hombre ha sido tocado por la fuerza del amor divino, tal vez yo también pueda encontrar mi camino, murmullaban entre ellos. Sin embargo, en la distancia, los murmullos de los líderes religiosos se volvían gritos estridentes, incapaces de soportar el desafío que las enseñanzas de Jesús representaban. No permitiremos que esto continúe, murmuraban con desdén, planeando desmantelar el creciente movimiento de fe. Caifás, el sumo sacerdote, decidió que era hora de actuar. Para él, la defensa de la ley también significaba salvaguardar su estatus, y no permitiría que un simple publicano desbaratara lo que había construido con tanto esfuerzo. Al día siguiente, Zaqueo y algunos de los suyos decidieron seguir a Jesús, deseosos de aprender más sobre el amor que los había tocado. Mientras caminaban, una multitud se reunió a su alrededor, entre ellos, los fariseos que esperaban el momento para cuestionar la nueva práctica. ¿Por qué este hombre se sienta con pecadores y comparte con ellos? Cuestionaron, llevando su indignación como banderas en alto. Con calma, Jesús respondió, dejé el cielo para buscar lo que estaba perdido. Este es mi propósito. Su poderosa declaración cortó el aire como una espada, resonando con una verdad profunda y liberadora. Entonces, Zaqueo dio un paso adelante, respaldando las palabras de su maestro. Hombres de la ley. Lo que he ganado ya no me define. Solo la gracia puede cambiar un corazón. He aquí mi decisión, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruple. Lucas 19:8. Los murmullos comenzaron a cesar, y aunque algunos permanecían escépticos, otros sintieron el poder de su declaración. La transformación de Zaqueo ante sus ojos no era solo personal, era también una invitación a cambiar y a ser parte de algo mayor. La revolución de amor que Jesús traía estaba brotando incluso del corazón de quien había sido considerado el más indigno. Sin embargo, Caifás, frenético ante lo que presenció, se dirigió a los suyos. Este hombre no puede prevalecer. Debemos encontrar la manera de detenerlo, o pronto la gente buscará liberación en este Jesús en lugar de la ley que hemos guardado. Las sombras de la desesperación cubrían su rostro, pues comprendía que el tiempo de la revelación divina estaba muy cerca. Poco a poco, el mensaje de Jesús como el Redentor de los perdidos se esparció como fuego en pasto seco. Aquellos en Jericó comenzaban a aferrarse a la esperanza, y multiplicaron su deseo de encontrar lo que podrían recuperar en esos días oscuros. Cada palabra de Jesús era como la lluvia sobre una tierra seca, y la fe comenzaba a florecer en cada rincón de sus corazones. Al culminar el día, Zaqueo miró a su alrededor, sintiendo la intensidad de su nueva realidad. Había pasado de ser un hombre perdido a un portador de luz. La llegada de la salvación que había experimentado era solo el inicio de una mayor misión, compartir la esperanza y la redención con aquellos a su alrededor.
Hoy ha venido la salvación a esta casa, pues él también es hijo de Abraham. Lucas 19:9, resonaba en su mente, y sus ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento. Sabía que, aunque la oposición crecía a su alrededor, el amor de Dios era una fuerza imparable. Y así, en medio de la noche, los ecos de un nuevo amanecer comenzaron a resonar en la ciudad. Limpiando el polvo y la desesperanza, Zaqueo se convirtió en un testigo de la gracia que transformaba vidas, una historia que continuaría y se entrelazaría con los hilos del plan eterno del Creador. Un nuevo pacto se cimentaría, llevando la luz a las tinieblas que anhelaban un Salvador. La grandeza del amor de Dios comenzaba a revelarse, y la historia de Zaqueo no era solo un relato de transformación personal, sino un llamado a un pueblo entero, para que entendieran que en los brazos de la gracia, todos podían convertirse en nuevo comienzo y posibilidad. No esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con aquellos que necesitan escuchar la reconciliación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y cuéntanos tus reacciones y reflexiones en los comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que se beneficiarían enormemente de esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo aquellos verdaderos seguidores de historias bíblicas conocen la importancia de alzar su voz en unidad. Hazlo hoy.